Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al segundo día de la octava edición del Seminario Abierto en Bibliotecas Escolares, organizado entre la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Hoy contaremos con voces provenientes de Chile, Brasil y Uruguay, experiencias y reflexiones que nos invitan a seguir pensando la biblioteca escolar en vínculo con la justicia social. Todos los libros tienen alma, el alma del que lo escribió y las almas de los que lo han leído, vivido y soñado con él. Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Damos inicio a nuestra primera charla de hoy con el doctor Aldo Ocampo González, quien compartirá la charla Descolonizando la imaginación bibliotecaria, de violencias políticas y otros manifiestos existenciales. El doctor Ocampo es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, Chile. Es el primer centro de investigación creado en Latinoamérica y el Caribe dedicado al estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Institución internacional reconocida y con estatus asociativo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director de Polifonía, Revista de Educación Inclusiva, publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Doctor en Ciencias de la Educación, aprobado como sobresaliente por unanimidad, mención cum laude, en la Universidad de España. Agradecemos al doctor Aldo por su presentación y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, María Camila. Saludar a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Agradecer a la Escuela Interamericana de Bibliotecología junto con la Facultad de Educación por esta invitación a este octavo Seminario de Bibliotecas Escolares. Estoy muy contento el día de hoy estar aquí con ustedes y voy a compartir mi pantalla para iniciar esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a Camila por esta ayuda. Bueno, lo que yo les decía es que mi presentación se llama Descolonizar la imaginación bibliotecológica y lo que voy a intentar hacer el día de hoy es justamente trabajar en torno a dos cuestiones que me parecen importantes. Uno es la imaginación bibliotecológica y cómo esto de alguna manera genera algunas tensiones en el espacio cultural, pedagógico, social, y por otro lado, trabajar con todo el tema de la educación inclusiva, es decir, qué interpelaciones a nivel epistémico, metodológico, político y ontológico podemos encontrar cuando hablamos de educación inclusiva. Bueno, en ese sentido, entonces, comenzamos. Bien, ahora sí. Bueno, lo que yo estaba diciendo entonces es que mi presentación va a girar en torno a esta idea de la descolonización de la imaginación bibliotecaria y todo aquello que tiene que ver con los dilemas críticos de la educación inclusiva. Bueno, una de las cuestiones que yo quisiera inaugurar en esta presentación es la idea de los dilemas críticos sobre educación inclusiva. Esto quiere decir particularmente cómo en el espacio escolar, a partir del discurso de la educación inclusiva, nosotros podríamos pensar la noción de la biblioteca a partir del pluralismo ontológico, de la multiplicidad de formas existenciales y de los procesos ontológicos y políticos que van a acarrear o van a traer a la escuela múltiples grupos que han sido construidos al margen de la historia o bien son afectos de algunas condiciones de marginación, homogenización. Bueno, lo primero que me gustaría señalar con mucha claridad es decir que en esta presentación intentaremos entender la educación inclusiva y su relación con la otredad, es decir, más allá de la forma adjetival heredada por la educación especial. Y esto me parece sumamente interesante porque, ¿por qué razón? Porque de alguna manera, cuando nosotros nos preguntamos cómo descolonizar la biblioteca, en clave de asumir los múltiples modos existenciales que habitan en la escuela, necesitamos entonces justamente preguntarnos cuáles son esas otras formas de otredad que hay más allá del legado
epistémico didáctico de la educación especial y que va a ser uno de los principales errores en la producción del conocimiento de lo que llamamos educación inclusiva. Y con esto quiero afirmar muy claramente que la educación inclusiva no es sinónimo de educación especial, tampoco es justamente una extensión, una mutación o una visión más avanzada de la educación especial. Son dos cosas totalmente diferentes y que de alguna manera la educación inclusiva es en sí misma un complejo proyecto político y un entendimiento ontológico también complejo que se va a inscribir en la multiplicidad de modos existenciales del humano. Y eso es lo que me interesa, entender la pregunta por el pluralismo ontológico y cómo repensar desde ese pluralismo ontológico que punza el cambio, que mueve a la escuela, poder justamente generar respuestas desde la biblioteca. Para eso me propongo entonces que emprendamos el desafío de imaginar qué es lo que hay por fuera y más allá de la educación especial para hablar de educación inclusiva. Debemos entender entonces que lo inclusivo nunca es una extensión de lo especial y tampoco es fértil considerarla como un ascendiente directo de esto. La educación inclusiva en la que yo creo, en la que yo practico y en la que yo me dedico a investigar, nace a través de múltiples enredos genealógicos, múltiples raíces, como ustedes verán en esa imagen, que justamente están relacionados con el antirracismo, con la decolonialidad, con lo postcolonial, con la filosofía de la diferencia, con las alteridades, con los nuevos estudios sobre discapacidad, la sociología crítica, el feminismo, los estudios queer, una multiplicidad de proyectos de conocimiento en resistencia que van a tener por función justamente interpelar las relaciones sociales y culturales que pueden agudizar. Vamos a continuar. El doctor Ocampo ya nos acompaña nuevamente. Agradecemos al doctor Ocampo que haya podido solucionar ese inconveniente y entonces continuamos donde lo dejamos. Doctor Ocampo, adelante. Muchas gracias, Cami. Una disculpa por este desperfecto que sucedió. Así que es agradecer nuevamente a todos quienes siguen conectados en el seminario. Bueno, lo que un poco yo me había propuesto trabajar en esta presentación tiene que ver con la idea de descolonizar la imaginación bibliotecológica, ¿no? Es decir, y cuando entendemos la cuestión de la imaginación en esta presentación, no está referida al acto solamente de pensar como se hace habitualmente dentro de la propia psicología, sino que más bien está más próximo al reto hegeliano de los desempeños epistemológicos o el tipo de hábitos mentales que sustentan la forma en la que pensamos la biblioteca, las prácticas culturales, las prácticas sociales, y en el fondo, para que esto se entienda bien, descolonizar la imaginación es descolonizar la forma en la que pensamos sobre un determinado tema o bien cómo nos relacionamos con determinados objetos de análisis que van a constituir lo que llamamos la racionalidad bibliotecológica y cómo esto va a impactar en el mundo de la gestión de la biblioteca escolar y cuando la abrimos al pluralismo ontológico, que son a los múltiples modos existenciales. Bueno, el primer punto que yo quiero tratar tiene que ver con los dilemas críticos sobre educación inclusiva. ¿Por qué me interesa partir con esto? Porque de manera particular, si pensamos la biblioteca en el contexto escolar, tenemos que justamente pensarla en clave de la educación inclusiva, pero que no va a redundar en el discurso que va a constituir su principal fracaso cognitivo, que es confundirla con la educación especial, ¿ya? Y eso quiero dejarlo muy en claro. Y justamente lo que luego transitaremos es a ver las funciones descolonizadoras de la biblioteca en clave de tratar de responder a los múltiples modos existenciales del humano. Por eso, en esta presentación intentaremos entender la noción o el sintagma de educación inclusiva y su relación con la otredad, más allá de la forma adjetival que ha sido heredada por la educación especial. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común en la literatura académica, en la estructura académica, en la investigación, en las políticas públicas, que se redunde y se fortalezca este rol constructivo. La educación inclusiva es una cosa totalmente diferente a la educación especial. Nunca lo inclusivo nace de lo especial, sino que va a nacer de múltiples enredos genealógicos, como aparece en esta imagen, ¿no?
Y que la tarea que tenemos entonces es imaginar qué hay por fuera y más allá de la educación especial para hablar de educación inclusiva, ¿sí? Porque yo entiendo y reconozco que a nivel epistemológico son cosas totalmente diferentes. Si bien son familiares, pero no tienen un origen común o la genealogía de lo inclusivo no nace exclusivamente de lo especial. Por eso debemos entender que lo inclusivo no es una extensión de la educación especial. Este va a ser su principal fracaso cognitivo o error en la producción del conocimiento mainstream o más habitual en el mundo académico. Tampoco es fértil considerarla como un ascendiente directo de esta, ¿ya? Si bien la educación inclusiva nace a través de múltiples enredos genealógicos, como estas raíces que ustedes ven acá, ¿ya? Que yo llamo enredos genealógicos de dispersión, que están enredados, pero deambulan por distintos territorios de análisis, distintas geografías intelectuales, y tienen trayectorias rizomáticas. Y eso es lo que me parece importante porque va a dialogar directamente con los temas de este evento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se pregunta se hace la pregunta, mejor dicho, ¿de dónde nace este saber o qué elementos lo van formando o lo van ensamblando en términos de Miguel de Landa? Podríamos sostener que va a tener una hebra, una cierta conexión con el feminismo, con la interseccionalidad, con la decolonialidad, con la filosofía de la diferencia, con los nuevos estudios sobre democracia, con la sociología crítica, con los estudios críticos de la discapacidad. Es decir, va a tener un sinfín de raíces, pero que esas raíces están dispersas, están desarmadas y necesitan volver a ensamblarse para encontrar un punto de aliación y conexión. Y quisiera advertir además que la educación inclusiva nunca es un eslogan, ni mucho menos un mensaje de propaganda o un cliché. Es mucho más compleja de lo que se ha presentado en el mundo académico. ¿Y por qué digo que es mucho más compleja? Porque es una interpelación primero a la orgánica y a la mecánica de funcionamiento de las estructuras del sistema mundo. Esto quiere decir al funcionamiento de las reglas institucionales que definen aquello que cuenta como cultura, como sociedad, como escuela, y que en el fondo esas reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad van a ser claves para justamente entender cómo se producen las múltiples opresiones, dominaciones o frenos al autodesarrollo que experimentan las personas en su paso por la escuela o por las distintas instituciones de producción cultural y de la memoria. ¿Por qué digo que no es un cliché? Porque hoy día se sanciona en el mundo académico un mensaje muy directo, muy elemental para hablar del inclusivo. Y cuando hablamos del inclusivo, hablamos de un poderoso proyecto político de transformación del mundo que necesita justamente eh, interpelar, ¿no es verdad?, para transformar esas reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, que son las responsables de cómo funcionan las estructuras sociales y que a per se condicionan las estructuras del sistema educativo en su conjunto, ¿no? Por eso si en la sociedad está plagada de efectos del capitalismo, como decía Guillermín, ¿verdad? Y en el fondo eso genera desigualdades, pero esas mismas reglas van a condicionar los engranajes del sistema educativo. Y yo aquí quisiera decir algo más profundo, que la idea de lo inclusivo no se preocupa por denunciar al capitalismo global, porque el discurso instalado sobre inclusión corre de forma paralela con ese discurso y se vuelve casi liberal. Lo que quiero decir es que todos nosotros somos parte del capital, de ese modelo, y en el fondo reproducimos en ciertas medidas esos engranajes. Lo interesante es cómo salir de esa mirada y poder justamente ofrecer espacios de transformación que brinden posibilidades reales a todos los sujetos y a sus múltiples modos de existencia. Por ello, la inclusión no es una práctica de asimilación o de aumentar el número de estudiantes matriculados en la escuela o bien de esforzarse porque todos participen de un mismo espacio, sino que es un profundo dispositivo de transformación del mundo, un proyecto político que tiene entre sus muchas funciones redefinir las bases del contractualismo social. Y esto va a ser uno de los puntos dilemáticos junto a la construcción de un proyecto epistemológico y un proyecto de conocimiento en resistencia, que yo ya decía antes de que la Internet me jugara esta mala pasada, que decía que los proyectos de conocimiento en resistencia se van a preocupar por examinar
cómo ciertos argumentos críticos a favor de la inclusión, de la justicia, de la transformación del mundo, pueden establecer alianzas con la desigualdad. Y un proyecto de conocimiento en resistencia se encarga de analizar ese tipo de complicidades más patentes, más silenciosas, que van colándose en los discursos que nosotros establecemos. Perdón. Por eso me parece importante decir que la educación inclusiva va a proporcionar un entrenamiento imaginativo para promover un desempeño epistemológico que permita reorganizar los deseos de múltiples colectivos que, por diversas razones, no logran participar plenamente de la escuela, de la biblioteca, del museo, y que en el fondo necesitamos que estos espacios se conviertan en espacios de esperanza para todos los colectivos que en él participan, ¿no? Por eso, y esta cita de un libro que Natalia me prologó el año pasado, me parece que sintetiza parte de lo que yo he estado señalando. La inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina. Me refiero a la máquina al sistema y sus subengranajes, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales, operación en el que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión en la que estoy comprometido desde hace muchísimo tiempo es derribar las estructuras de asimilación inclusiva. Y esto es lo que tendríamos que destacar, que lo que hoy día hay no son prácticas de real transformación de los engranajes del mundo, de la profundidad que genera todos los problemas que nos reúnen o nos sensibilizan en torno a la percepción crítica de la injusticia, de las desigualdades. Hoy día tenemos estructuras de asimilación inclusiva. Cuando las estructuras, cuando las estructuras sociales y educativas se mantienen intactas, mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación. A este proceso podemos denominar algo que trabaja en contra de mecanismos retóricamente complacientes. Y a ese mecanismo le vamos a denominar sistema de legitimación por reversión. Esto quiere decir algo que permanentemente justamente va a interpelar cómo ciertos bloques de reflexividad que informan nuestra práctica, que dicen cómo abordar, terminan finalmente estando contaminados o terminan enredándose o confundiéndose mucho más porque no aclaran su real naturaleza. Y esto del sistema de legitimación por reversión es uno de los principales problemas epistemológicos que tiene la educación inclusiva, junto al efecto de subrepción que yo habitualmente denomino, que en el fondo es producir un discurso que no tiene referencias objetivas sobre sí mismo y trabaja desconociendo su real naturaleza, su real racionalidad, ¿ya? En ese sentido, entonces, la inclusión busca superar el empobrecimiento existencial en pos de la conveniencia. Y esta cita de Spivak me gusta mucho porque dice, en realidad destruye la posibilidad de una educación en el sentido más amplio de la palabra. La educación necesita de un patrón epistemológico diferente. Es decir, cambiar nuestra forma en la que pensamos o nos relacionamos con determinados objetos de análisis. La inclusión, como educación, enfrenta el imperativo ético de resolver los problemas que la sociedad crea en diversos frentes. Y esta tarea también va a ser inherente a la biblioteca en la escuela, bibliotecas políticas, biblioteca de la infancia, cualquier variable que la biblioteca pueda tener. Educar no es reproducir la cultura, sino es aprender a entrar en ella para poder experimentar la sublime acción de sabotear las estructuras de regulación del mundo. Nos enfrentamos a un problema de entendimiento imaginativo, y recordar, como yo decía antes que la internet me sacara, ya que la idea del entendimiento imaginativo es una idea que yo tomo de Hegel para pensar, interpelar cómo nosotros pensamos acerca de un determinado tema, ¿sí? La educación es clave, entonces, en esto que estamos discutiendo, para prolongar la conciencia del mundo.
Y creo que los grandes problemas que las instituciones culturales enfrentan tienen que ver con el empobrecimiento existencial de lo que somos objetos permanentemente por la literatura, por las instituciones culturales, ¿no? Esta castración de la conciencia me parece que va a ser uno de los atributos sustantivos que debemos justamente poner en valor cuando pensemos la práctica de la propia biblioteca. Es este un acto de toma de conciencia que obviamente a veces falla. Siempre imaginar va a ser una herramienta de justicia social. La inclusión, entonces, no va a convertirse en una tarea filantrópica idealista, como muchos creen, ni mucho menos en una política idealista basada en una retórica liberal, de justicia social, sino que involucra las estructuras abstractas de la democracia. Es interrogar profundamente su significado y entender cómo aquello que denominamos subalterno o grupo oprimido, ¿no? Que va a ser un concepto interseccional, multiposicional e inconmensurado, que va a amalgamar a múltiples grupos, justamente puede sacarlos de ese estado. Y lo que busca entonces es representar las contradicciones performativas de lo inclusivo, estas contradicciones que parecen alterar o producir transformaciones, pero que en la realidad no producen ningún cambio en la vida de las personas. Cuando asumimos que la inclusión es el resultado del trabajo imaginativo, de esta forma de cambiar nuestros hábitos mentales, permite a sus usuarios actuar juntos y con ellos alterar los signos de regulación de la realidad. Por ello, y para cerrar, la inclusión es una herramienta poderosa para desestabilizar las armas del maestro, es decir, las armas del sistema. Es una acción intencional que busca interrumpir, afectar el desempeño habitual de las reglas institucionales de la sociedad, las reglas que en el fondo trazan los itinerarios de funcionamiento de nuestras sociedades y de nuestros proyectos culturales, ¿no? Como forma de sabotaje, busca la destrucción de dicha ingeniería. Y el sabotaje, dice Spivak, es estar dentro de algo y desde adentro poder empezar a perforar justamente para cambiar las reglas del juego. Y ella dice, un sabotaje afirmativo siempre es contextual y depende de la agencia de los sujetos. Ojo con esto, la inclusión es un arma de perturbación del mundo. Por eso me gustaría señalar que la inclusión no es un juego de herramientas éticas, como muchas veces se piensa, ni mucho menos un evento absoluto, más bien compromete una multiplicidad de intereses, y esto la vuelve cada vez mucho más compleja. También la inclusión es una herramienta que busca producir soluciones imaginativas a muchos de los problemas más apremiantes del mundo, entre ellos la desigualdad. Es un acto de reinventar modos de producir la subjetividad, de relacionarnos, de entender las múltiples formas del humano. Es producto de este argumento que siempre me he resistido a entender la inclusión como el simple acto de aglutinar estudiantes en las anquilosadas estructuras educativas, o bien reducir su función al incremento de materiales para paliar parcialmente alguna de las desigualdades, que esto vendría a ser el correlato que van a tener las prácticas de asimilación. Cuando ubicamos el argumento justamente en esta dirección, ponemos en evidencia las múltiples cegueras para pensar la multiplicidad de problemas educativos. El problema de la inclusión es mucho más complejo que estas cuestiones, porque requiere que consolidemos una postura crítica hacia las herramientas, los conceptos y los vocabularios y las prácticas que organizan y caracterizan los pasajes de lucha de múltiples grupos que justamente van a ser oprimidos, racializados, sexualizados. Pero hay que entender el tipo de práctica de resistencia que estos grupos crean y la materialidad ontológica o existencial que producen para justamente abrir la biblioteca, abrir la escuela y poder responder asertivamente a sus necesidades. No es el acto justamente de fetichizar o de justamente sobre representar la diferencia, porque si no vamos a incurrir, en el acto de el problema ontológico de los grupos sociales. Asignar a la diferencia un atributo negativo producto de la identidad de ciertos grupos. En este sentido, la inclusión no es siempre una actuación epistemológica que funda o que se funda en cierta medida su razón de ser en el entendimiento de la imaginación, en la organización de los deseos de múltiples colectividades.
Bueno, ¿cómo esto dialoga con la imaginación bibliotecológica, con el sur global y con la descolonización? Lo primero que me gustaría decir que una de las premisas fundamentales, ¿no es verdad?, por la descolonización de la biblioteca, encuentra su contexto de proliferación en torno a la presencia de múltiples desdenes ontológicos o indiferencias o formas marginadas del humano que se van a producir producto del humanismo clásico, esta forma de legitimar una sola forma de existencia que va a ser el hombre blanco, cristiano, católico, burgués, el capacitismo, ¿no? Y que en el fondo va a marginar a los múltiples modos existenciales donde nos podemos encontrar nosotros. Formas que van a ser expulsadas por la matriz moderno-colonial y que van a ser constituidas en una desconocida exterioridad ontológica. Yo creo que este es el primer reto a poder entender y en el fondo tomando una cita de Sousa en el que se mezclan saberes, culturas, subjetividades y prácticas que subvierten la línea abismal que funda la epistemología del norte. Y que este punto me parece importante porque mucho del pensamiento crítico que practicamos está fundado en las epistemologías del norte y muchos de los problemas que denunciamos están ensamblados con esas mismas categorías que generan los problemas. La racionalidad moderna en este sentido ha sido clave para consolidar un esquema ontopolítico de dominación, traducido preferentemente a través de diversas formas de racialización, jerarquización y de evaluación de determinadas figuras existenciales y ontológicas, así como de marginación y neutralización del conocimiento cultural de determinados grupos. Esto es acceder a la materialidad de esos grupos. Es el reto sustantivo que ahí está. La sustantivación descolonización tiene como misión interrumpir las dinámicas de producción del conocimiento en el marco de la línea de pensamiento abismal. Esto que Sousa dice lo que divide el norte global del sur global y en el fondo dice que todo lo que está por debajo de la línea va a agudizar formas de castramiento existencial, de racialización, de producción de sujetos, etc. Tal proceso devino en la materialización de un espacio interseccional en el que las desigualdades, las opresiones, las dominaciones son entendidas como singulares formas de injusticia. Por ello, hablamos así de la zona del no ser en Fanon o del no existente en Jacques Derrida. Nuevamente, en este punto observo otra intersección con el deseo fanoniano de producir un nuevo humanismo para superar el remanente persistente del humanismo clásico y aunque las luchas por el movimiento antiesencialista, que son todas las del feminismo, lo postcolonial, lo postestructural, van a desafiar o intentar desarmar este patrón fijo del humano, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿cómo lo que podríamos decir entonces, eh, que tal operación lo que busca justamente es superar o recomponer la experiencia existencial de tal ontología? La acción infinita transitiva que imputa el verbo descolonizar, yo lo dije en términos lingüísticos, pero lo transitivo es justamente todo lo que se mueve, lo que transforma, ¿no? Eso es el poder de un verbo transitivo. Descolonizar no alcanza su completud, sino que trabaja afirmativamente en torno a la despatriarcalización de la cultura. Ya, yo en este punto sí coincido con Arturo Escobar cuando él dice que la cultura en la que tenemos es altamente secular, colonial, patriarcal, efectivamente, pero creo que estos discursos tienen que dialogar con una historicidad del presente, es decir, enfocarse en los problemas del presente y ver cuáles son los reales consecuencias, líneas de continuidad que van teniendo esto, ¿no? Porque la matriz de constitución del sistema mundo se ha ido transfigurando, ya no es netamente patriarcal ni capitalista, son cuestiones más raras, son fenómenos que han mutado y que no hemos sabido leer, y que me parece que esa mutación es la que, si la podemos leer bien, podría ser un elemento de desestabilización de todos estos problemas que hoy día nos congregan. Bueno, volviendo al texto, dice, la acción infinitiva transitiva que imputa el verbo descolonizar no alcanza su completud si no trabaja afirmativamente en torno a la despatriarcalización de la cultura. Descolonizar la biblioteca enfrenta el reto de aprender a caracterizar la multiplicidad de formas de epistemicidio que en ella confluyen. Si bien su epistemicidio heurístico se expresa a través del fuerte compromiso modernista sobre el que se sustentan sus racionalidades,
En suma, el resultado de diversas perspectivas de pensamiento, como va a decir Sousa, producidas por la ciencia social, eurocéntrica, y que son etnoteorías caracterizadas por reproducir y reproducir abismales líneas entre la sociabilidad metropolitana y la socialidad colonial, y haciendo líneas que en el fondo van produciendo líneas invisibles. Ya esto era el punto al que yo me refería de las mutaciones que estos fenómenos tienen. Lo que hoy conocemos como biblioteca es, en su mayoría, el reflejo de un aparato cognitivo etnocentrista. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo mucho de la curatoría, de los sistemas de registro, de los trabajos con la comunidad pueden reproducir imperceptiblemente este patrón que incluso va a estar permanentemente reproduciéndose en las propuestas de educación lectora, de gestión bibliotecológica, etcétera? Entonces aquí hay una pregunta, ¿para quién es válido el trabajo bibliotecológico tal como está concebido? Y aquí una pregunta de lo posible, emulando a, desde el, podríamos preguntarnos entonces, eh, sería entonces, ¿cuál es la potencia de la ecología del saber y de la hermenéutica diatópica? Es decir, si queremos abrir este espacio de producción cultural a la multiplicidad de formas existenciales, entonces tendríamos que poner en un lado la racionalidad dominante y todas las marginadas en un plano de igualdad. Eso va a ser un poco la hermenéutica diatópica a grandes rasgos en el pensamiento de Sousa, ¿no? Y por eso yo creo que aquí lo importante es aprender a ver las formas en las que se producen estos obstáculos complejos que van a afectar a múltiples grupos denominados al margen de la historia o construidos al margen de la historia. Creo que esta es una de las premisas fundamentales para comprender la complejidad de tal tarea. La segunda tarea, a mi modo de ver, consiste en reconocer las múltiples formas de inhabilitación de la plena humanidad del otro. Y aquí yo estoy superando un poco el discurso de la alteridad y de la pedagogía de las diferencias y me estoy posicionando en el plano de una comprensión radical del humano, es decir, de la disrupción de las múltiples formas existenciales, ¿no? Y hacernos la pregunta por las formas de inhabilitación de la plena humanidad del otro a través de diversos espacios de interacción con el mundo. Una tercera tarea crítica consistirá en luchar para deshacer las formas de privación ontológicas legitimadas por el colonialismo y el patriarcado. Sus regulaciones cognitivas corren de forma paralela con los engranajes actuales del trabajo cultural y la inclusión, especialmente cuando reducen la fuerza política a la mera incorporación de grupos vulnerables a estructuras culturales, sociales y educativas que se encuentran profundamente reguladas por formas de injusticia. Y aquí también hay otro reto metodológico, entender cómo se producen esas injusticias y esas segregaciones que son endémicas al sistema mundo que conocemos. Nos enfrentamos así a dos dimensiones cruciales. Una, que va a ser el problema ontológico de los grupos sociales, y la concepción de diversidad como ideal de asimilación, que sería la segunda. En efecto, tal resistencia abrió horizontes mucho más allá de la independencia política, eh, tal como Fanon capta bien en el horizonte último de la descolonización como construcción de una nueva humanidad capaz de escapar a la lógica de la interminable repetición del epistemicidio colonial. El colonialismo no se satisface meramente sosteniendo a un pueblo en sus garras y vaciando el cerebro del nativo de todas formas y contienda, sino más bien plantea una lucha por una especie de lógica pervertida que recurre al pasado de las personas oprimidas y distorsionándolas, desfigurándolas y arrancándole toda su humanidad. Cami, yo estoy todavía, tengo unos minutitos para cerrar o ya estoy en el tiempo. Tenemos unos minutitos más para que puedas finalizar. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces, bajo el lema Descolonizando la biblioteca, y lo pongo en gerundio, no en infinitivo, porque aquí amalgama muchas más cosas en un gerundio, no le pone un rostro específico, reside la tarea por transformar el modelo epistémico existente, el que sea, dicho de paso, corre de forma paralela con la epistemología moderna colonial imputada por el circuito bibliotecológico mainstream. Una de sus tareas críticas consiste en interrogar las configuraciones de su razón cognitiva y el tipo de dependencias ontopolíticas y metodológicas que ésta reproduce. Bajo el acto Descolonizando la biblioteca, no puede explicitarse un argumento simplista que refiere exclusivamente al desprendimiento del logos, o de la edificación metafísica, o el edificio del conocimiento occidental que va a ser lo ampliamente producido, sino que es una tarea mucho más compleja.
A efectos de este análisis, creo que es necesario promover un análisis, una interpretación que no solo puntualiza en torno a los marcos de justicia cognitiva, sino que de justicia ontológica, es decir, cómo creamos otros criterios de humanidad, otros criterios de legibilidad del humano, para justamente aproximarnos de forma más específica a estos grupos. Sin esta última, creo que es difícil que podamos alterar las reglas y los criterios de inteligibilidad que regulan el funcionamiento de determinadas instituciones y grupos culturales. La producción de marcos de justicia ontológica, concepto que yo ya he venido desarrollando en el contexto del trabajo cultural y en particular del diferencial epistémico que traza el quehacer bibliotecológico, nos obliga a producir otro tipo de regulaciones ontológicas para comprender a determinados sujetos construidos al margen de la historia, quienes no solo han sido objeto de complejas modalidades de empobrecimiento existencial. Sí, bueno, lo que yo quería en el fondo señalar era que la descolonización de la biblioteca lleva implícita una tarea de ruptura y de reconstrucción que desde el punto de vista de Spivak y su pensamiento puede ser leído en términos de intimidad crítica, es decir, trabajar desde adentro para darle la vuelta a los engranajes de regulación de este conocimiento, lo que también implica la pregunta por los múltiples modos de existencia del humano, noción que, se ha dicho de paso, es una elaboración imperial, colonial, como lo va a documentar Winter, Charma, Mignolo y tantos otros teóricos, preferentemente Winter, ¿no? Y va a proponer esta idea de la coespecificidad que va a ser clave para entender la multiplicidad de singularidades. Eh, y finalmente decir que no basta con promover una tarea afirmativa que pretenda la descolonización de la biblioteca como institución social y cultural, sino que es necesario adentrarnos en el ejercicio de pensar cómo descolonizar la descolonización en su conjunto. Creo que sería el reto, Camila, y yo lo dejaría hasta acá, esta presentación. Muchísimas gracias a la escuela, a la facultad, por pensar en mí para este espacio. No, muchas gracias, doctor Ocampo. Yo me quedo con algunas ideas que para mí son muy relevantes y es esta elaboración de la biblioteca como un aparato cognitivo etnocentrista, que sin duda la prevalencia de la cultura escrita, por ejemplo, dentro de la biblioteca escolar y cualquier otra tipología, es algo que nos tiene que revelar muchas cosas y nos tiene un subtexto, un subterfugio ahí que quizás por esa edulcoración de la cultura escrita no lo hemos visto, pero hay muchas cosas ahí que nos están diciendo de esta dominación cultural. Muchas gracias, doctor Aldo. No sé si hay algo que quieras ampliar sobre esa conceptualización de aparato cognitivo. Y si no, pues continuamos. No, yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias.